ya vimos el resumen de Scream 1, ahora vamos a pasarnos con Scream 2. La historia comienza con el estreno y primera aparición de la película Stab o Puñalada, basada en los hechos ocurridos en la precuela, con una pareja yendo a ver dicha película y la clásica escena inicial que dará apertura a los acontecimientos que estaremos viendo a lo largo de la cinta, con Foreman yendo al baño y siendo apuñalado en la cabeza por andar de chismosito, para que Ghostface luego tomara su chaqueta y vaya a ver la película junto a la novia de Foreman, a la cual termina apuñalando igualmente. Pero en el revuelo de que todos los espectadores llevaban traje de Ghostface y están haciendo un desmadre, pues nadie se da cuenta de que este hecho es real. Así que la mujer sale gritando de dolor, desangrándose por la puñalada, y todos creen que es publicidad, solo para después darse cuenta de que no lo era y que el asesino ya no estaba ahí. Al finalizar la escena inicial, volvemos a la historia donde conoceremos al nuevo elenco que protagonizará esta secuela, donde tengo que decir que todos, sin contar al elenco original, que por cierto está de regreso, son unos completos extras que no aportan prácticamente nada. Y para comenzar tenemos al cuarteto original: Sidney, la protagonista de toda la vida, la cual se encuentra en la universidad y que, a pesar de haber superado en su mayoría los eventos ocurridos, sigue conservando pequeños traumas que iremos viendo a lo largo de la historia. Tenemos a su reportera favorita, porque la mía no lo es, Gail Weathers, la cual ha tenido mucho éxito gracias a sus libros vendidos sobre lo ocurrido el año pasado, pero aún sigue manteniéndose como reportera. También tendremos de vuelta al policía más ineficiente que he visto, al oficial Dewey, que ahora pues ya no es oficial según yo, pero se dirige a ver a Sidney después de ver el caso que ocurrió en el cine. Y por último, al buen Randy, el cinéfilo de la primera entrega que logró sobrevivir junto a Dewey. Ahora conozcamos al nuevo grupo de amigos de Sidney, donde nos encontramos con su nueva mejor amiga y compañera de cuarto, Hailey, a su nuevo e innecesario novio Derek, guapo, atlético y miembro de una fraternidad, aparte de estudiante de medicina, y a Mickey Atlier, otro cinéfilo amigo de Randy que se une al grupo. Aparte de esto, se unirá al elenco el ex presunto asesino de la madre de Sidney, Cotton Wary, el cual acaba de ser exonerado gracias a lo ocurrido en la precuela. Ahora sí, comencemos con lo que nos importa, ya que la historia arranca con Sidney recibiendo llamadas de broma como si fuese parte de Ghostface, evento al cual ya se le ve bastante acostumbrada, no parece que le importe porque parece que le ocurre seguido. Para después ser invitada a una fiesta por su amiga Hailey, porque siempre tiene que haber una fiesta en estas películas a la cual Sidney siempre termina aceptando ir. Al parecer no aprende nada acerca de lo ocurrido en la precuela, de no ir a fiestas cuando hay asesinos sueltos, cuando de repente ven en las noticias que se llevaron a cabo asesinatos en una función de Stab, presuntamente por parte de un nuevo Ghostface. Así que Sidney sale a buscar a su viejo amigo Randy para advertirle, ya que puede que se repita lo del año pasado. Este se encuentra en una clase de cine junto a su nuevo amigo Mickey, donde hablan sobre secuelas del cine y demás. Esto antes de ser interrumpidos por Sidney, la cual los saca de ahí y hacen un reencuentro, donde conoceremos por primera vez a su nuevo novio Derek, y podemos ver cómo Gail vuelve a las andadas cubriendo este caso, encontrándose con una nueva reportera bastante insistente llamada Debbie Salt, la cual veremos recurrentemente cubriendo de igual manera este caso. Aquí la policía hace un anuncio acerca de que este suceso es solo un caso aislado y que no tiene por qué ser precisamente otro asesino en serie o un imitador, para que después de esto aparezca el inútil de Dewey, que viene para cuidar, según, y estar al tanto de Sidney. Pero ya sabemos que no, va a ir a culear con la pinche Gail. Y cuando se reúnen todos los amigos, llega Gail para entrevistar a esta Sidney junto a Cotton, el ex presunto asesino de la madre de Sidney, al cual ella acusó erróneamente en el pasado. Sidney se emperra y le termina proporcionando tremendo madrazo a Gail para después irse toda envergada. Pero para su suerte de Gail se encuentra con Dewey, con el cual pues ya sabemos tiene cierta historia, así que ambos platican un poquito y se coquetean para darnos nuevamente la sensación de que estos estarán juntos la mayor parte del tiempo. Llega la noche de la fiesta y mientras todos se están divirtiendo, Ghostface sale también a divertirse un ratito, yendo a una de las fraternidades donde solo había una chica para terminar con su vida lanzándola desde el segundo piso así bien mamado. La fiesta termina porque llega la policía a ver el cadáver, por lo cual todos salen, todos menos Sidney y Derek, ya que casualmente Sidney había olvidado su chaqueta, y mientras se regresa por ella suena el teléfono y claro, tiene que contestar, güey, obvio. ¿Y quién creen que es?
Así es Ghostface listo para meterle su puñalada a Sidney, pero como ella es la maestra del escape logra huir. Pero Derek entra para atrapar al asesino, se cierran las puertas y llega Dewey solo para encontrar a Derek con una puñalada en la mano y el asesino libre. Después de esto el policía interroga a todos los de la fiesta mientras curan a Derek, del cual Dewey ya sospecha bastante. ¿Cómo es que se pudo haber escapado este asesino sin haberle hecho un daño grave a Derek y solo haberle cortado un poquito la manita? Mientras que a Dewey siempre le meten tremendos puñaladones por la espalda una y otra vez. La gran detective Gale junto con su fiel compañero Dewey descubren un patrón conforme al nombre de las víctimas, dándose cuenta de que se están enfrentando a un imitador, el cual quiere recrear los homicidios de Woodsworth. Así que la policía le asigna guardaespaldas a Sidney mientras que este intenta alejar a Derek por su seguridad. Y después de una escena completamente innecesaria de Derek cantando en la cafetería declarándole su amor a Sidney, vemos a Randy con Dewey descartando posibles sospechosos pero sin llegar a nada. Nada más nos dan algunas de las reglas de cómo funcionan las secuelas de las películas de terror, de las cuales hablaremos en otro video. Después, al parecer, Sidney estaba en una obra de teatro, la cual decide abandonar, pero el director de la obra le dice: mamacita, ahorita estás en tu punto, en tu prime, tú sigue con tu vida, sácate, necesita la gente ver esto para que se animen, bla 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 bla, a lo cual ella termina accediendo. Ya vimos que Sidney accede a todo si le eres insistente. Y justo en el ensayo de la obra, Sidney sufre un ataque de paranoia, por lo cual termina en el suelo y finaliza el ensayo. Aquí aparece Eric y vemos como Sidney ha recaído en estos traumas del año pasado, por lo cual ahora sospecha de este mismo, así que decide que se tomen su espacio. Aquí se reúne Gale, Randy y Dewey, los cuales reciben una llamada del asesino, el cual les dice que los está observando, por lo cual deciden mantenerlo en la llamada mientras lo buscan, así que se separan para ver quién está hablando por teléfono y detenerlo. Cuando Randy se acerca a la camioneta de Gale, desde la cual es tomado y metido para después matarlo a puñaladas. Ahora, de 4 supervivientes originales, nos quedan 3. Sidney va a la biblioteca y recibe un mensaje del asesino, por lo cual sus guardaespaldas investigan el área y demás cosas. Cuando se encuentran con Cotton y le pide una entrevista de ambos junto a una reportera muy popular en televisión que según les pagará un muy buen varo y demás cosas, pero pues y también que la perdona por haberlo inculpado tiempo atrás. Pero esta, al estar tan asustada, le dice que no es momento para hablar de eso, para lo cual Cotton la toma de forma violenta, pero rápidamente la suelta y dice: wow, piénsalo, tranquila, no es show. Cuando lo pienses bien, pues me hablas, va. Pero pues como actuó de forma violenta y estaba en el momento y lugar equivocados, pues ahora se muestra como un posible sospechoso al cual se llevan a la comisaría, pero rápidamente pues sale libre ya que no tiene nada que ver. Gale y Dewey descubren unas filmaciones donde podría salir el asesino, pero como no tienen otro lugar al cual ir, van al auditorio de la escuela, esto para reproducir las cintas. Pero ya sabemos cómo termina esto, pues con estos dos coqueteándose, besándose, toqueteándose, distrayéndose completamente hasta que caen en cuenta que el asesino los está grabando, por lo cual Dewey sale volando a buscarlo. Ghostface sale por detrás de Gale e intenta apuñalarla, pero esta escapa, mientras que Dewey, como siempre, hace el ridículo tropezándose y cayendo por las escaleras como todo un profesional. Eres un vil pendejo, Dewey. Gale logra escapar encerrándose en una cabina de audio, pero desde el otro lado puede ver cómo al querido Dewey le meten tremendas puñaladas por la espalda mientras esta lo ve todo. Después Ghostface intenta pasar a la cabina donde está Gale y pone cosas en la puerta para que no pueda pasar el pinche Ghostface. Mientras tanto, Sidney es llevada a un lugar más seguro por sus guardaespaldas, esto junto a su mejor amiga, porque no lo sé, no lo recuerdo. Al mismo tiempo de que Derek es secuestrado por su fraternidad para crucificarlo y llenarlo de alcohol como parte de un castigo por haberle regalado sus letras griegas a su novia Sidney. Y mientras Sidney y su amiga van en camino, se paran en un semáforo donde de repente aparece Ghostface para romper el vidrio y clavarle el cuchillo al policía sin ninguna dificultad. Para esto sale el otro guardaespaldas a confrontar al asesino, pero en 2 segundos Ghostface termina mandándolo a dormir para siempre. Ghostface sube al auto y choca, por lo cual queda inconsciente, así que las chicas deciden salir del auto, pero en vez de terminar con la vida del asesino mientras está inconsciente o ver su identidad, deciden irse nada más. Pero a mitad de camino Sidney dice: ¿sabes qué? Mejor si quiero ver quién está detrás de la máscara.
así que se regresa pero cuando regresa, ¿qué creen? Ghostface ya no está, ya había escapado. Ahora se encuentra detrás de su amiga, a la cual le terminan metiendo tremendas puñaladas por detrás. Sidney grita, llora y corre hacia la escuela porque es una pendeja, porque no hizo las cosas cuando debió de hacerlas. Pendeja. Pero bueno, sale corriendo hacia la escuela, ¿no? Lugar en el cual por fin pudo salir de la sala está Gale, solo para encontrarse con Cotton, el cual estaba cubierto de sangre, apoyando la idea de que este es el asesino, a pesar de que este le comenta que era la sangre de Dewey porque intentó ayudarlo. Así que sale corriendo a llamar a la policía, quita a la reportera, la cual es la que hablamos, de la que estuvimos hablando al inicio, que siempre está ahí chingando, está hablando por teléfono ahí afuerita. Sale Gale, la quita y le dice, ¿sabes qué? Quítate, voy a llamar a la policía porque Cotton es el pinche asesino. Mientras que Sidney llega a la escuela y no sé por qué chingado se dirige al teatro, como pa' qué o qué, güey, no tengo idea, que no hay pinche seguridad en esta puta escuela, no entiendo, güey. Pero bueno, eso hace y baja una cruz y ahí está su novio Derek todo emborrachado y lleno de alcohol por la broma de la fraternidad. Aquí aparece Ghostface y revela su identidad. Este es Mickey y revela que Derek es su compañero y que la historia se está repitiendo. Sidney entra en pánico al ver que su novio era el asesino, pero acto siguiente Mickey le dispara ¡pam! Al pinche Derek. Al parecer, este solo quería hundir más en la desesperación a Sidney, fingiendo que Derek era culpable, ya que no tenía nada que ver y si era un buen chico. Y ahora viene lo bueno, ya que es el momento en el que el asesino cuenta su plan en vez de terminar con el trabajo y le comenta a Sidney que él quiere ser atrapado, que ya tiene su defensa planeada, que después de matarla pues culpará a las películas de horror por influenciarlo o a cometer estos actos. Sidney le dice que es un psicópata y pues sí, en realidad lo es y lo acepta, pero se apega a la defensa de las películas. Pero como ya dije una vez, en vez de terminar con ella, sigue hable y hable. Entonces Sidney agarra, le mete un patadón y lo tira a la verga, haciendo que este suelte su arma, pero como es güey, Mickey la vuelve a tomar. Pero como es una película, en vez de ahora sí terminar con ella, revela a su cómplice, el otro Ghostface. Y ahora, ¿quién creen que es? El cual es la reportera castrosa que siempre estaba por ahí, que en realidad es la madre de Billy Loomis. Sí, ya saben quién, el asesino de la precuela. Esta aparece para matar a Mickey, ya que estaba bien loquito y ella no tenía planeado ir a juicio, solo busca venganza. Venganza contra Sidney por haber matado a su hijo, ya que tiene todo listo para culpar por completo al pobre Mickey. Ya tiene también a Sidney contra las cuerdas, pero nuevamente en vez de acabar con ella se ponen a platicar, Sidney la comienza a provocar, etcétera, lo cual le da tiempo a Sidney para escabullirse a la parte trasera de la escenografía, donde comienza a cortar cuerdas para que caigan partes de esta misma. Y se me olvidó decirlo, pero antes de que Mickey pues cayera, le alcanzó a disparar a Gale y esta cae al filo del escenario. Pero volviendo a lo de antes, pues entre tanta utilería que le cayó a la señora Loomis, esta pudo levantarse y cuando estaba a punto de matar a Sidney a puñaladas, aparece el mismísimo y grandioso Cotton Warren, el cual les apunta con el arma. Aquí Sidney le dice que acepta el trato de la entrevista y gracias a eso Cotton se anima a dispararle a la señora Loomis, terminando con ella. Y como ya es un clásico de la saga, el asesino vuelve a levantarse, en este caso es Mickey, el cual se levanta como loco gritando, mientras que Gale previamente ya se había recuperado y Sidney se lo agarran a plumazos, se lo revientan tal cual, le meten como 20 plomazos, asegurándose así que no vuelve a levantar. Termina todo y al parecer nuevamente no murió Dewey. Sale en camilla y Gale va a acompañarlo, mientras que Sidney le deja todo el crédito a Cotton, terminando así solo con 3 supervivientes originales por ahora y con el final de esta secuela. No es de mis favoritas, no es la más prendida, no es la que tiene más acción, pero bueno chicos, pues ahí está el resumen de Scream 2 a la verga, para irnos después con el 3 y te voy a estar dejando aquí mi canal de anime por si te gusta ver pinche anime, vayas a verlo cabrón. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso, ya saben, si están de acuerdo conmigo, que chingón, dale like, comenta, comparte, suscríbete y si no estás de acuerdo conmigo, pues a chingar a su madre pendejo. Les mando un abrazo, cuídense mucho y chao.